Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Que Dios te bendiga mucho en esta tarde del día sábado, como van con el estudio de la palabra, qué bueno que podemos compartir un poco más y poder conocer cuando estudiamos la palabra, ¿sí? Y conocemos un poco más la voluntad de Dios, cómo Él se fue revelando a través de la palabra, cuál es la misión que tenemos que tener nosotros en este tiempo, ¿sí? El propósito de cada uno de nosotros. Por eso que te aliento, ¿no? A que podamos seguir escudriñando para que Dios nos revele también y nos pueda fortalecer más que nunca en este tiempo, ¿sí? Porque la palabra es la roca que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, y como dice, ¿no? Que aunque pasen tormentas, aunque pasen ríos, caigan tempestad, y si estamos fundamentados sobre la palabra, sí vamos a poder permanecer. Amén. Así que vamos a orar primeramente para que el Señor y el Espíritu Santo nos esté guiando. Padre amado, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti y queremos que en esta tarde tú nos reveles, tú nos hables a través del estudio de la palabra y que tú podamos abrir entendimiento, darnos la sabiduría para poder comprender cada versículo, cada capítulo, porque tu palabra es verdadera, es fiel y es la que permanece y nos va a fortalecer más que nunca en estos tiempos, Señor. Bendecimos esta clase de jóvenes, de adultos, y glorifícate, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por cada uno de los exámenes que ya hemos empezado a recibir, así que con paciencia, ¿sí? Les empiezo a dar también las devoluciones, no duden en preguntar, en consultar. Esto es algo dinámico, ¿sí? Que donde yo les envío, estamos haciendo estos audios también para que donde yo me centralizo no voy en estos audios videos que estamos emitiendo, no voy a centrarme punto por punto. Recuerdo que las 24 lecciones es un curso por correspondencia y donde en manera sintética, resumida, vamos a profundizar pero con los rasgos más importantes, vamos a ir desarrollando para que nosotros podamos tener una cabal idea de cómo se fue sucediendo los hechos, ¿sí? Desde el desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y como veíamos, ¿sí? En la primera clase vimos curiosidades de la palabra, ¿sí? Que nos fueron dando el primer pantallazo, ¿sí? De cómo fue si ustedes leyeron la lección número 1, curiosidades que tienen que ver con los versículos, los capítulos, cuántos capítulos tiene la palabra, el antiguo, el nuevo, y también el origen, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros usamos la Reina Valera, cuál es este, por qué se debe a su nombre. Así que bueno, los animo y los sigo alentando para que podamos seguir estudiando, ¿sí? Como verán acá, ustedes, yo estoy compartiendo acá un PowerPoint donde vamos a empezar también a desarrollar. Vamos a ver algunos videos que quizás lo visual, dice que la comunicación a partir de lo visual a veces queda mucho más que la parte auditiva. Así que por eso es que hemos estado haciendo también estas plaquitas para que ustedes las puedan leer conmigo. Y hoy lo que tiene que ver con la lección número 2, ¿sí? Tiene que ver un poco con el principio de la creación, ¿sí? Los patriarcas, tiene que ver con el éxodo. Así que en esta parte nosotros vamos a dividirlo en cinco partes, como dice acá: el periodo de la raza humana, el periodo de la familia escogida, el periodo del pueblo israelita, el periodo del reino israelita y el periodo de la provincia judía. Sabe que nosotros, primeramente, cuando empezamos a estudiar Génesis, lo primero que se nos viene es la creación, ¿no? Entonces vamos a mirar un video donde nos va a resumir cuáles fueron los días y qué es lo que se creó resumidamente en los primeros días, la creación de Dios, ¿sí? Así que bueno, ahí les comparto este video y dura poquito, 5 minutos. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas.
Entonces Dios dijo, que haya luz. Y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche y ese fue el primer día. Dios dijo también, que se haga un firmamento en medio de las aguas para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo, que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Dios dijo, que hayan luces en el firmamento separando la noche del día, sirviendo de señal para marcar los días, los años y las estaciones. Esas luces brillarán en el cielo iluminando la tierra, y así se ha hecho. Dios hizo la luz mayor para gobernar el día, y la luz menor para gobernar la noche, e hizo también las estrellas. El Señor Dios fijó esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para gobernar el día y la noche, separando la luz de la oscuridad. Y Dios vio que eso era bueno. Dios dijo, que el mar se llene de seres vivos y que en la tierra puedan haber seres que vuelen. Dios creó los grandes animales del mar y las especies de seres vivos que nadan y vuelan según sus especies. Dios vio que era bueno. Él bendijo todos los seres vivos con estas palabras. Sean fecundos y se multipliquen, y llenen las aguas del mar, y en la tierra se multipliquen los seres que vuelan. La noche pasó, vino el amanecer. Ese fue el quinto día. Dios dijo, que la tierra produzca todo tipo de animales, domésticos, salvajes y los que se arrastran por el suelo conforme la especie de cada uno. Y Dios hizo los animales salvajes, domésticos y reptiles, de acuerdo con la especie de cada uno. Él vio que era bueno, y entonces dijo Dios, vamos a hacer los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Ellos tendrán poder sobre los peces, aves, animales domésticos, salvajes y reptiles, y sobre toda la tierra. Y Dios dijo, para que tengan alimento, yo doy las plantas que producen semillas y los árboles que dan frutos, mientras que para los animales salvajes, para las aves y reptiles, doy hierba y verduras como alimento.
Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. La noche pasó y vino el amanecer. Ese fue el sexto día. Y así terminó la creación del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. En el séptimo día, el Señor Dios concluyó toda la creación y descansó. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque fue en ese día que descansó de todo el trabajo de la creación. Así fue que el cielo y la tierra fueron creados. Bueno, en este video pudimos ver cómo Dios fue creando a través de cada uno de los días, ¿sí? Y en el séptimo día dice que Él descansó. Qué importante, ¿no? Qué importante que es el descanso en nuestras vidas para poder renovarnos y poder seguir cumpliendo y poder estar con todas las pilas cargadas, como quien dice, para poder seguir haciendo los quehaceres de la vida cotidiana, pero también toda la tarea espiritual que Dios nos pide. Amén. Cuando nosotros hablamos también de que Dios dice que a este periodo se lo llama, lo van a escuchar como de la administración directa. ¿Qué se estaba refiriendo o a qué significa este término? Que Dios se manifestaba en forma directa con cada una de las personas, ¿sí? Con cada una de las personas. Recordemos que Adán se dice que hablaba con Adán, que se paseaba y Dios directamente hablaba con Adán. Podemos ver que también con Caín, ¿sí? Cuando Caín mata a su hermano, el Señor le pregunta, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Directamente le pregunta a Caín. Y también cuando Dios hablaba y caminaba con Enoc, ¿no? A Noé le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, en Génesis 6:13. Entonces, por eso es que la administración directa se está refiriendo a que Dios hablaba directamente con las personas que estaban habitando en esta tierra, ¿sí? Entonces, el periodo de la raza humana nosotros podemos dividirlos en tres partes, ¿sí? Y acá está la placa donde está la creación del video. eh, la primera parte tiene que ver con, o sea, las tres partes tienen que ver con la caída, tienen que ver con el diluvio y tienen que ver con la tercera parte con la dispersión. Ahora, la caída todos sabemos, ¿no? En Génesis 3:6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces el pecado primeramente entró por los ojos, porque dice que la mujer vio, ¿no? El diablo engañó a Eva y así empezó lo que se llama la caída del hombre. Y a través de toda la historia vamos a ver permanentemente cómo Dios quiere establecer nuevamente una relación con la raza humana, con el hombre, y bueno, solamente se lo logró a través de la venida de su único Hijo, ¿sí? Que vino para darnos salvación y vida eterna. Amén. Desde que Dios crea al hombre, la primera generación, Adán, Eva, y ahí vamos a tener que hay 10 generaciones hasta Noé, ¿sí? Acá tenemos todos los nombres, como nombres más que podemos resaltar, que uno por ahí conoce más, tenemos a Enoc, ¿sí? Enoc que no vio la muerte porque se lo llevó, y bien, fíjense que justo que haber sido Enoc en ese momento, no vio la muerte. Matusalem, no sé si habrán escuchado muchas veces cuando dice, tiene más años que Matusalem, pues justamente es el hombre que caminó por esta tierra y que tuvo más años de vida, Matusalem. Adán también creo que tuvo 950 años aproximadamente, en unas placas más abajo vamos a estar diciendo las edades, ¿sí? Qué tremendo, ¿no? Eh, casi, casi 1000 años vivían, es impresionante, ¿no? Caminar por esta tierra, todo lo que deben haber pasado, padecido, durante tantos años y tantas generaciones. Yo me ponía a pensar, si hablamos nosotros, si conocemos al abuelo, el tatarabuelo, si hablan bisabuelo, tatarabuelo, ¿cómo se llamarán los que siguen generación tras generación? Y así empezó, ¿no? A poblarse la tierra.
a través de Adán, Eva, sus hijos, y se empieza a poblar la tierra, pero también se empieza a multiplicar la maldad. Por eso que el segundo periodo tiene que ver con el diluvio. Dice que el diluvio, ¿no? La maldad se había multiplicado, Dios estaba arrepentido de haber creado, ¿sí? Porque veía cómo todo el mal empezaba a desparramarse por la tierra. Entonces dice que le manda a Noé, ¿no? A que construya el arca y que va a ser destruido todo lo que habita en la tierra. Eso está en Génesis 7. En Génesis dice que por la destrucción de esta inundación, todo lo poblado del mundo, menos la familia de Noé, fue arrasada. Y llovió durante 40 días y 40 noches, una cuarentena, ¿no? Ahí dice que la palabra que se escogieron distintas especies de los animales, fueron subidos al arca y por 40 días y 40 noches llovió. Pero ellos estuvieron mucho más tiempo en el arca, ¿sí? Hasta que cuando empezaba a bajar las aguas, hay algo que fue impresionante, ¿no? Que cuando llueve es un recordatorio de un pacto que el Señor hizo, ¿sí? Con las generaciones, con la humanidad, de que no iba a mandar nunca más un diluvio. Y cuando vemos el arco iris, es un recordatorio, ¿sí? Para nosotros y para el Señor también, de que Él nunca más nos iba a mandar un diluvio como lo había hecho en ese momento, ¿sí? Entonces, los hijos ahí, podemos ver que los hijos son Sem, Cam y Jafet. Acá en esta placa podemos visualizar cómo se fue distribuyendo, porque a partir de los hijos, dice en Génesis 9:18, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, ¿sí? Entonces, acá podemos ver cómo fueron distribuidos los hijos de Cam, los de Jafet y los de Sem. Esta fue la distribución que tuvieron a través de toda la tierra según la palabra del Señor, ¿sí? Ahora, cuando nos estamos refiriendo a la dispersión, nos estamos refiriendo a lo que nosotros conocemos la Torre de Babel, ¿no? Saben que en ese momento vio que toda la gente era de un hablar, era de una mente, y para llevar a cabo su propósito de dispersar a la familia, porque ellos tenían un propósito, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar en Génesis 11. Dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, dice, cuya cúspide llegue al cielo. La gente se había puesto de acuerdo para tener inclusive hasta el conocimiento de Dios. Querían hacer algo tan alto para llegar al cielo. Querían tener el conocimiento, querían saber el futuro, querían tener todo bajo control, ¿sí? Es nuestra mente, es nuestra racionalidad que muchas veces nosotros queremos controlar, ¿sí? No confiamos en Dios, ¿no? Nosotros queremos saber el más allá, qué es lo que va a pasar. A lo largo de toda la historia siempre, por eso es que hay adivinos, hechiceros, y el Señor aborrece todas esas consultas, ¿sí? El horóscopo, los oráculos, todos esos juegos que tienen que ver con la brujería. ¿Por qué lo aborrece? Porque eso te lleva siempre a una dimensión que el Señor no quiere, porque el Señor quiere que vos conozcas y que dependamos solamente de nuestro Dios. Y entonces, como la humanidad era de un solo hablar, la humanidad estaba con un propósito y que no iban a parar, ¿sí? Hasta poder cometerlo, es que Dios envía una confusión de lengua. Dice, ¿no? Edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En Génesis 11:8. Es lo que se conoce como la Torre de Babel. Entonces, en la raza humana tenemos esos tres momentos: lo que sería la caída del hombre, lo que va a ser el diluvio y la dispersión, ¿no? Y acá vemos que en estos tres periodos vamos a tener un segundo periodo. Si dijimos la raza humana, ahora vamos a ver el periodo de la familia escogida. A través de tres patriarcas que son los que más nosotros vamos a escuchar, ¿no? Esto ya empieza en Génesis, a partir de Génesis 12, y tiene que ver con la vida de Abraham, la vida de Isaac, su hijo, y la vida de Jacob, ¿no? Entonces muchas veces vamos a escuchar, porque es el Señor de Abraham, de Isaac y de Jacob, son los grandes patriarcas, ¿sí?
Entonces, lo que tiene que ver con la familia escogida, lo vamos también a resumir en 3 periodos. Tiene que ver con la peregrinación de los patriarcas, el viaje a Egipto y la opresión. ¿Sí? En, en la peregrinación de los patriarcas, acá a lo que yo les decía, ¿no? Ahí está Abraham, ¿sí? Padre de multitudes, dice que sus generaciones iban a ser la generación va a ser incontable, ¿sí? Como las estrellas, por eso que tiene estrellas ahí arribita. Lo tenemos a su hijo, Isaac, y también lo tenemos a Jacob, ¿no? Esto lo vamos a encontrar desde Génesis 12:1 hasta el Génesis 50. A lo largo de todo Génesis nosotros vamos a encontrar la historia de estos tres, inclusive se habla está muy detalladamente también la historia de José. Pero nos vamos a centrar primeramente en las peregrinaciones de los patriarcas, primeramente en la vida de Abraham. Abraham, muy conocido como el padre de la fe, ¿sí? Saben que él fue sacado de una tierra lejana, él vivía en Ur, de los caldeos, y él fue sacada y le dijo el Señor, hablaba directamente, le dijo, vete tú y toda tu parentela. ¿M? Entonces él se fue con su esposa, también se unió ahí, su sobrino Lot, pero ellos se fueron confiando en el Señor, confiando en el Señor porque los iba a llevar a una tierra prometida. Y entonces el Señor Abraham confió en que iban a tener una tierra mejor. Y ellos fueron muy bendecidos, fueron muy prosperados. Hay una parte de la palabra que dice que Abraham era riquísimo en ganado, ¿no? Que tenía mucho dinero, que era muy poderoso. Y todo lo que él hacía era transformado, era bendecido, era multiplicado, porque estaba confiando en nuestro Señor. Entonces, ellos se van de Ur y ahí empieza una larga travesía, ¿sí? A través de todas estas personas, porque no era que habían ciudades así tan establecidas, sino que ellos empezaron un peregrinaje y pasearon por muchos lugares, todo, ¿sí? Y cuando se movía él, su familia, su ganado, ¿no? Y ellos empezaron un viaje donde empezaron a ir también hacia Canaán, pero llegó un punto de la palabra, llegó un punto de la historia en que empezó a escasear el alimento, ¿no? Entonces, como empezó a escasear el alimento, ¿qué es lo que hizo todo la familia, todo el grupo de Abraham? Hizo que fueran a Egipto. Entonces, acá podemos ver, ¿no? Cómo a través de esto que estaba sucediendo en la tierra donde estaba habitando Abraham, empieza a escasear los alimentos y ellos tienen que peregrinar. ¿Y a dónde se van? A Egipto. En Génesis 12 nos habla de la historia de cuando llegan, antes de llegar a Egipto, como su esposa Sara, eh, Saraí, su esposa, le dice, como tú eres muy hermosa, es muy probable que a mí me maten, ¿no? Y que tomen a ti, el faraón te tome a ti como tu esposa. Entonces dile o vamos a decirle que vos sos mi hermana, ¿no? Entonces el faraón descubre esa mentira, sí, ese engaño que estaban haciendo ellos y los saca de la ciudad, ¿no? Entonces Faraón en Génesis 12:20 dice, dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Entonces Abraham sube de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Entonces ahí vamos a ver que hay un punto en donde a causa, dice, de la escasez de alimentos, también Lot y Abraham se dividen, se separan. Y Lot escoge la mejor tierra y Abraham queda un poco más relegado, fue a otro lugar. Pero Lot dice que va al valle del Jordán, al norte del Mar Muerto, cerca de Sodoma y Gomorra. Y Abraham tomó las alturas cerca de Hebrón. Así fue como se separaron. Vamos a conocer que Lot después tuvo que ser rescatado, ¿sí? De esa tierra, porque había caído en una tierra de Sodoma y Gomorra, donde había mucha maldad, ¿no? Y bueno, ahí tuvo que interceder también Abraham intercede por Sodoma. Y me interesa también que hay algo importante que se establece ahí que tiene que ver con la promesa que el Señor le hace, ¿sí? Que iba a tener una descendencia, porque Dios le promete a Abraham un hijo y dice,
no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Abraham a Jehová, y le fue contado por justicia. Por eso es que hablamos de Abraham como el padre de la fe, porque él le creyó desde que salió a cada una de las promesas que el Señor le estaba haciendo. Así como nosotros debemos creer en las promesas que el Señor nos manifiesta a través de su palabra, las promesas que el Señor seguramente te dio a vos a través de un sueño, de una palabra o de alguien que te vino a decir de parte de Dios. Amén. Creámosle a nuestro Señor, ¿sí? Porque Él tiene grandes cosas para tu vida, para la nuestra y la de cada uno de los que son puestos en la voluntad y en las manos del Señor. Entonces, ahí empieza, ¿no? Abraham tiene un hijo de Agar, que es la sierva de su esposa, y es llamado Ismael. Todos ahí surgen los ismaelitas, y de ahí surgen los musulmanes. Una historia larga, pero por eso es que ellos también, los musulmanes, reconocen a Abraham, ¿sí? Abraham después tuvo un hijo. ¿Con quién? Con su esposa Sara, que se llama Isaac. ¿Se acuerdan los patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Así viene la descendencia, ¿sí? Entonces Isaac era el hijo de la promesa. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque acá podemos ver que Abraham, por eso que también otro hecho fundamental o importante es cuando el Señor le pide como ofrenda a su hijo, ¿no? Isaac. Y qué triste que uno lo ve en la película, y Abraham como va, ¿sí? Con su hijo, sabiendo que lo tenía que ofrecer como parte de la ofrenda, y el hijo preguntándole, vamos a hacer un holocausto y no llevamos ningún cordero, ¿no? Y Abraham sabía que lo tenía que, pero hasta el último momento el Señor probó su fe, su fidelidad y la confianza. Isaac crece y se casa con su esposa Rebeca. Y ahí tenemos, ¿no? Una historia tan interesante. ¿Por qué? Porque Isaac tuvo dos hijos con Rebeca, Jacob y Esaú. La historia tan interesante y que es tan conocida es que podemos a través de la palabra entender que Rebeca amaba, ¿sí? Más a Jacob, y Isaac amaba más a Esaú. Esaú era un joven, ¿sí? Del campo, de la casa, que salía afuera, mientras que Jacob era más acompañante de Rebeca, de su mamá. La promesa estaba, el hijo primogénito, ellos eran mellizos, pero el primero que había nacido era Esaú. Y sabemos que la primogenitura le daba muchos beneficios, ¿sí? Al que nacía primero. Y eso recaía sobre Esaú. Por eso es que en un momento, cuando ya Isaac era muy grande, muy viejito, en un momento Esaú le vende la primogenitura por una porción de guiso, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces vamos a escuchar, por una porción de guiso te vendés, ¿sí? Por justamente, deriva de esa porción de la palabra, ¿no? En donde Saúl vuelve, Jacob estaba cocinando y le da todo aquello para que, porque tenía tanta hambre, y hacen como, digo, bueno, dame tu primogenitura y yo te doy de mi guisado. Y eso se toma Jacob también para que en un punto, ¿no? Él se pone, Rebeca, su mamá, le dice, ¿por qué no vas y le das el guisado y él te va a dar, te va a bendecir, te va a ungir, mi esposo Isaac, te va a bendecir a vos, Jacob, y vos vas a ser el hijo de la bendición? Y cuando lo logra su cometido, ¿no? Porque se dice que se vistió con pieles para parecer a Esaú, que era más velludo. Entonces el padre Isaac le da la bendición a Jacob, lo engaña, ¿no? Y eso ya no había marcha atrás. Y Esaú, cuando se entera, se enoja muchísimo a tal punto que lo quería matar. Y Jacob se tuvo que ir lejos, ¿no? Y llegó un punto en que no pudo soportar más, ¿sí? No pudo soportar más y tuvieron que reconciliarse. Como seguramente nos puede pasar a nosotros, algún problema con familiares, algún problema con alguien, ¿no? Llega un punto en que no podemos vivir más con ese problema, lo tenemos que solucionar, no lo podemos tirar para adelante,
tenemos que enfrentarlo. Y eso fue lo que pasó con Jacob. En un punto tuvieron que hermanarse, tuvieron que amigarse, tuvieron que perdonarse. Entonces, ahí Jacob, una vez que son otra vez que vuelve la familia así a estar reunida, Jacob tuvo dos esposas, Lea y Raquel. Eso es interesante que lo puedan leer, ¿sí? Como Jacob a través, él fue, vieron cuando decimos lo que se siembra se cosecha. Bueno, él sembró un engaño y fue engañado muchas veces, ¿sí? A pesar que fue prosperado, fue engañado muchas veces. Le pasó con Lea y Raquel, es interesante, ¿no? Como Jacob dice en Génesis 29, Jacob sirve a Labán, que era el papá de Raquel y Lea, para tener esas esposas, como él también es engañado por Labán, el papá de Lea y Raquel, ¿no? Eh, y también es interesante que ustedes puedan leer cuando Jacob pelea por la bendición, ¿no? Dice que en un momento él pelea con un ángel, ¿para qué? Para que Dios lo bendijera a él, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en, ya se los digo, en dónde está esa parte. Jesús lucha con el ángel en Peniel. Eso es interesante, en Génesis 32, 22. Le voy comentando como momentos importantes, ¿sí? A través de la palabra, para que ustedes puedan meditarla, para que ustedes puedan leerla, ¿sí? Lo más importante que pasó en la vida de Jacob. ¿Sí? Lo que pasó en Jacob lo vamos a encontrar entre Génesis 25 y Génesis 50, ¿no? Y ahí tenemos varios pasajes, ¿sí? Pero Jacob fue una persona muy prosperada, lo querían mucho y donde él iba siempre también era muy bendecido, muy prosperado en todas las cosas que ellos hacían. Ahora, qué interesante este punto que yo te voy a comentar también. ¿Quiénes fueron los hijos de Jacob? Acá estamos viendo un cuadro, lo tenemos a Rubén, el primer hijo. No todos fueron de su esposa, así que él amaba. eh, o algunos los tuvo con sirvientas, Simeón, Zabulo. ¿Qué es lo que te quiero decir con todos los hijos de Jacob? Acá lo tenemos a José, ¿sí? El más pequeño, Benjamín. ¿Vieron cuando uno dice es el Benjamín de la familia? Significa que es el más pequeño, el hijo más chico de la familia. Pero de acá lo que vamos a ver es que de acá surgen las 12 tribus de Israel. Acuérdense eso, de los hijos de Jacob salen las 12 tribus. Amén. Entonces, más adelante vamos a ver cómo están compuestas esas 12 tribus. Pero acá tenemos a alguien que es muy importante en todo lo que tiene que ver la palabra y la creación como nación también, ¿sí? Porque acá todavía no, Israel no estaba formada como una nación, pero iba tendiendo a ser una nación. Porque acá cuando nosotros vemos a uno de los hijos, José, José está muy, muy relacionado con lo que tiene que ver en Éxodo. Pero fíjense que José también tiene muchos capítulos que hablan de su vida, desde que fue pequeño, cómo él tenía ese don de interpretar sueños, cómo eso trajo inclusive un recelo por parte de los hermanos, ¿sí? La enemistad, la burla, el desprecio hacia José, de tal punto que, y saben que Jacob amaba mucho a José. Eso también trajo mucho celo de parte de los hermanos. Y ahí llegó a tal punto que él es eh, maltratado, puesto en un pozo, ¿sí? No lo mataron, pero lo dejaron abandonado ahí y pasan unas personas y se lo llevan como esclavo, se lo llevan a, a Egipto. Entonces él es puesto preso, él sí es puesto como sirviente, perdón, primeramente. Ahí lo acusan, ¿no? La esposa de Potifar lo acusa falsamente de que él quería abusar de ella, lo llevan de preso, él es usado ahí, ¿sí? Como él fue pasando distintos momentos en su vida, tuvo altos, tuvo bajos, altos y bajos, hasta que cuando el propósito de Dios se iba a cumplir en su vida. ¿No? Por eso, a pesar de las cosas malas que podamos ver en este tiempo, en este momento, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Y cómo se cumplió? Porque él interpreta un sueño que lo estaba quejando mucho al faraón, y que ninguno de sus magos se lo pudo interpretar. Pero sin embargo, uno de los que estaba preso con José, que también se lo había interpretado, ¿no? Le había interpretado su sueño, se acordó que había un intérprete ahí en el calabozo y se lo comenta al faraón. Y cómo de ahí
él cuando le interpreta ese sueño que estaba teniendo el faraón, ese sueño que veía así, 7 años de 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, se lo interpreta, hasta le da la solución, ¿sí? De cómo debía comportarse. No solamente le interpreta, sino que le da la solución. Entonces, a partir de ahí, el faraón lo pone como su administrador de todas las tierras. ¿M? Y entonces, qué importante, ¿no? Poder entender el propósito de Dios que tiene con tu vida y con cada uno de nosotros. Acá está lo que yo les comentaba, las edades de los personajes de la Biblia. Adán vivió 930 años, tremendo. Matusalén, el hombre que más años estuvo en esta tierra, 969 años. Noé, ahí nomás, 950 años. Abraham, ya 175 años. Moisés, 120. Y Josué, 110 años. ¿Sí? Em, Dice que cuando los israelitas salieron de Egipto, surgió una nación y la familia se constituyó en Estado, ¿no? A esta nación la llamamos Israel. Y este periodo empieza con la salida de Egipto. Entonces, antes de hablar de esto, ¿no? Porque este sería el tercer periodo, el periodo del pueblo de israelita, vemos que José es puesto ahí como administrador y otra vez una gran hambruna hubo sobre el pueblo y por eso es que los israelitas otra vez van a ¿dónde? Van a parar a Egipto. Y entonces ahí podemos ver cómo los hermanos también se reconcilian, José los reconoce y entonces José es muy usado en este propósito de poder llevar también el pueblo de los israelitas a Egipto. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Egipto se empezó a multiplicar, una raza fuerte, porque era la raza escogida por Dios. Y eso le empezó a llamar la atención, ¿no? a los faraones de Egipto. Dice que desde que Jacob y su familia vinieron a Egipto, ¿no? Porque todos los israelitas empezaron a ir hasta el Éxodo, que es cuando Moisés, a través de Moisés, son sacados de Egipto, pasaron 430 años. Durante todo ese tiempo, el pueblo israelita se estuvo multiplicando, se hizo fuerte, ¿sí? Entonces, el periodo del pueblo israelita dice que empieza con la salida de Egipto por el año 1270 antes de Jesucristo. ¿Amén? Entonces, ahí se empieza a formar a través de la salida de Egipto lo que es la nación y que llamamos Israel. Ahora, ¿cómo es sacado? Esto lo vamos a ver ya la clase que viene, un poco más pero vamos a ver el periodo, a partir del periodo que es el Éxodo, ¿sí? Vamos a comentar lo que sucede a través de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero de una manera muy tremenda. Ahora vamos a ver en un video de 1 minuto, ¿sí? Las 10 plagas que tuvo Egipto. Acá el material habla de los 10 de los milagros. En realidad hay 10 plagas, ¿sí? Que envía Dios ¿para qué? Para que el faraón pueda liberar al pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo maltratado, que estaba siendo esclavizado, ¿sí? Por los egipcios. Vamos a tener el agua que se convierte en sangre, la plaga de las ranas. Hay un video que está interesante que tiene que ver con que cada una de estas plagas también tiene que ver, hay un dios egipcio atrás de esto. Entonces, a través de esto, del poder de Dios, le demostraba a los egipcios que Dios era mayor y tenía más poder que los hechiceros, que los dioses que ellos adoraban. La plaga de los mosquitos, de los tábanos, ¿sí? Ahí vemos la muerte del ganado, las úlceras que le empiezan a salir, las tormentas, el granizo, la plaga de langostas que se come todo, la tempestad, la oscuridad, las tinieblas empieza a merodear, hasta que saben que en cada una de esas plagas el faraón endurecía más su corazón. Si el Señor también hacía que se endurezca el corazón. Y a veces, muchas veces, eso es lo que pasa con las personas, que en vez de confiar más en el Señor, descreen más, ¿no? Por eso que en estos últimos tiempos dice que el mal va a aumentar y se endurecerán los corazones a causa del mal. Por eso que nosotros debemos orar, proclamar la bendición, debemos en este tiempo de crisis, de pandemia,
debemos más que nunca, sí, exaltar la palabra de nuestro Dios, porque es la que nos trae paz, la que nos trae esperanza y lo que nos va a dar vida eterna. Y hasta que manda la última plaga, y ahí es cuando el faraón se quebranta, y es la muerte de todos los primogénitos, ¿sí?, que estaban ahí en Egipto, hasta que le toca su descendencia. Y por eso es que da la orden de liberar al pueblo de Israel. Y ahí está Moisés, ¿no?, que fue usado por el Señor, y él fue obediente al llamado que tuvo, y es donde eh, a través de esa salida, el Señor empieza también a tener un trato muy especial, ¿sí?, en el desierto, lo tuvo que llevar al desierto, porque muchas veces nosotros pasamos por desierto, y el Señor va a tratar con tu vida, con nuestras vidas. Así que bueno, vamos a mirar un video que resume también, ¿sí?, para que ustedes puedan ver más, de una manera más gráfica las 10 plagas. Los hebreos van hacia Canaán, pero antes desgracias pasaron en Egipto. La primera de las plagas fue el agua convertida en sangre, provocando la mortalidad de peces y un olor horrible durante 7 días. Luego, desde el agua, miles de ranas invadieron Egipto y los hechiceros no fueron capaces de exterminarlas. A Ramsés no le queda más remedio que ceder, pero no lo hizo, y el báculo golpeó la arena y todo se convirtió en una masa de piojos asquerosos, y luego las moscas plagaban el palacio. Pero el rey creía ser más poderoso y el ganado egipcio fue el afectado con la muerte a causa de una peste incurable. A pesar de los daños, el faraón no cedió ante nada y un sarpullido se apoderaba de sus rostros y cuerpos. Como si eso fuera poco, una nueva plaga llegó y el faraón prometió que si la tormenta cesaba, dejaría a los hebreos libres. En palacio creen que es momento de liberarlos, pero el faraón no. Ante esto, la plaga de langostas era inminente, la que consumió todos los cultivos. Luego la oscuridad caía sobre Egipto y durante 3 días no hubo luz. Quedaba demostrado que el Dios de los hebreos era más poderoso. La última plaga amenazó con la muerte de los primogénitos y fue el golpe más fuerte. La muerte de Uri y Amenhotep hizo que Ramsés decidiera al fin liberar a los hebreos, que ahora van en busca de la tierra prometida. Así que bueno, por último, el periodo del pueblo israelita es lo que vamos a ver la semana que viene, que tiene que ver con la peregrinación en el desierto, la conquista de Canaán a través de Josué y el gobierno de los jueces, ¿sí? Ahí vamos a entender por qué los jueces, que nosotros vamos a leer en el libro de los jueces, donde está ahí los gobernantes, ¿sí?, del pueblo de Israel, por qué los eligen y quiénes son. Así que espero que te haya servido un poco más para conocer de la palabra. Te sigo animando a que puedas seguir estudiando de esta manera y que puedas completar los exámenes para que juntos podamos en este tiempo aprovechar y conocer un poquito más de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Chao.